beneficio de Dios. Ahora, claro, el Señor conoce a cada persona, parte de su creación, Él conoce todo. Pero este conocimiento habla de ese conocimiento íntimo, esa relación íntima que el Padre tiene con el Hijo y el Hijo tiene con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, hay un ejemplo de esto en Mateo capítulo 10, 30. Quédense ahí donde están, en Juan 10, y yo voy a leerles Mateo 10, verso 30. 10, 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El contexto de eso es que como el Señor nos conoce. Y este conocimiento, otra vez, en el contexto, ese es el cuidado y ese conocimiento íntimo hacia los creyentes. Como digo, no es conocimiento intelectual simplemente, es más allá que eso. Es un conocimiento íntimo entre nuestro Dios y nosotros. Imagínense, el Señor tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, ¿verdad? Algunos que tienen mucho pelo, ese es un poco más difícil, ¿verdad? Algunos que no, es un poco más fácil. Pero aún así, ninguno de nosotros mismos conocemos los cabellos de nuestra cabeza, ni el de nuestros hijos, pero el Señor sí. Vamos a ir al verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Este contexto está hablando los gentiles. Este otro rebaño somos nosotros, donde entramos los que no somos judíos. En la Biblia tenemos dos clases de gente: judíos y gentiles. Todo el que no es judío es gentil. Entonces, estas otras ovejas usa una palabra en griego que se llama alos. Quiero darles un pequeño ¿cómo se dice? Hay un hermano, un pastor aquí que dice: les voy a dar un piloncillo, dice, ¿verdad? Piloncillo. Hay dos palabras griegas que significa otros. Uno es alos, otro es heteros. Y alos significa otra de la misma clase. Por ejemplo, si yo voy a la tienda y tengo unos zapatos Nike, y voy a la tienda y quiero comprar los mismos zapatos Nike, voy a la tienda a comprar alos, otros Nike. Son otros, pero son de la misma categoría. Ahora, heteros es otros de otra diferente, totalmente diferente. Todavía son zapatos, pero esta vez pueden ser Adidas o otro tipo de marca, ¿verdad? Pero son de otros zapatos. Ahora, solo usé eso para ilustrar estas dos palabras en griego, alos y heteros. En la Biblia tenemos un pasaje profundo que usa esta palabra, que es en Juan 14:16, que habla de: el Señor nos enviará otro consolador. Y allí específicamente usa la palabra alos. Igual como en este pasaje de Juan, estas ovejas son alos, son ovejas de otro rebaño, ¿verdad? Que de otro redil, perdón. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, pero a la vez el Señor estaba diciendo: son otras ovejas que van a ser del mismo rebaño. Ahora, en Juan 14:16 habla de otro consolador, o paracletos en griego, ese consolador, y usa la palabra alos. En otras palabras, Cristo estaba diciendo que yo voy a enviarles otro que comparte mi misma naturaleza, porque la Trinidad así se identifica: Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos en persona, unidos en esencia, unidos en naturaleza, en ser, en lo que son, pero distintos en persona. Entonces, para ilustrar eso, les quise dar ese ejemplo bíblico.
de la naturaleza divina entre el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, el Consolador. Y aquí, otra vez, volviendo al pasaje de Juan en el que estamos, habla de las ovejas que no son de este redil, otras ovejas, pero que a la misma vez corre la misma sangre en nuestras venas, como quien dice, la sangre de Cristo. Entonces, por eso nosotros podemos tener hermanos en distintos países donde nunca hemos ido, pero cuando nos juntamos, yo creo que muchos han experimentado esto, que compartimos una química, hay una química entre hermanos en Cristo, aunque nunca nos hemos conocido. Pero cuando alguien comparte ese mismo amor que nosotros compartimos hacia nuestro Dios, compartimos una química como que si fuéramos de la familia. Y hay veces que nos podemos llevar más con hermanos de Cristo, en Cristo, que con nuestra propia familia, a veces, porque tenemos un mismo espíritu. Entonces somos otras ovejas, pero del mismo rebaño, con un solo pastor, porque el Señor ya nos puso en ese rebaño. Amén. Entonces Jesús nos pone en el mismo rebaño que los judíos. Ahora, estos dos grupos de ovejas son grupos específicos, que son aquellos que Dios capacita para creer con fe y arrepentimiento, como dijo el Señor, y oirán mi voz. En otra ocasión, Pablo a los filipenses les dijo, no solo Dios les ha concedido creer, sino también sufrir por su nombre. Entonces el Señor nos concede ese creer y a veces es ese sufrir. Recordemos eso cuando estemos en diversas tribulaciones. Entonces vamos al verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Padre ama al Hijo porque el Hijo siempre hace ¿qué? La voluntad del Padre perfectamente. Y esto incluye su muerte y resurrección. El Señor Jesucristo perfectamente vino a cumplir esa voluntad del Padre. En una ocasión, en el capítulo 6 de Juan, también dice el Señor, nos describe cuál es esa voluntad del Padre. Dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, o más bien dice ahí, la voluntad de aquel que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, de que yo salve y que les dé vida eterna. Esa es una, ¿cómo se dice? Un resumen de esos versículos. Se los voy a leer para tener las palabras exactas. En el capítulo 6 de Juan, verso 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Antes de eso dice, y esta es la voluntad del Padre, en el verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es una revelación del Señor Jesucristo de cuál es la voluntad del Padre, una parte de la voluntad del Padre, porque también hay otras cosas que están dentro de la voluntad del Padre. Amén. Entonces, como dijo aquí en el verso 17, nadie obligó a Cristo a morir, ni nadie derrotó al Señor, sino que el Señor lo hizo todo conforme a la voluntad de Él mismo y a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo es uno. Tienen una voluntad, siempre están unidos, nunca divididos en su voluntad, en su propósito. Es algo muy interesante porque en estos días el Papa Francisco dijo unas palabras que son antibíblicas. Dijo que la cruz, que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, fue un fracaso, y denunciamos esa palabra totalmente.
La cruz, lo que hizo Cristo en la cruz, no fue un fracaso, fue una victoria. Fue lo que Él propuso desde antes de la fundación del mundo. Cristo es Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Nunca hubo un momento en toda la eternidad donde Dios no tenía ese propósito de mandar al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, a entrar a su creación y encarnarse y morir en la cruz por nosotros, de los que creemos en Él. Amén. Es fácil verlo hoy del punto de vista con toda la revelación en nuestras manos, pero en este momento tal vez era difícil entender. Acuérdense que los discípulos estaban con mucha duda después de que el Señor murió, estaban muy tristes. Pero es que eso era también propósito del Señor. Pero ahora nosotros que tenemos la revelación completa, entendemos muy bien qué es lo que sucedió ahí. Vamos al verso 18. Nadie me la quita. Ahí está la confirmación de lo que acabo de decir. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, el hecho de que Él recibió ese mandamiento del Padre no quiere decir que Cristo no lo quiso hacer. O sea, quiere decir que tanto el Padre tenía este propósito igual que el Hijo, como lo acabo de decir. Pero una ilustración que, si quieren, pueden ir conmigo en Filipenses capítulo 2, que es uno de mis pasajes favoritos. Habla del despojamiento, el vaciamiento que Cristo hizo voluntariamente por nosotros. Y es de lo que habla aquí el Señor. Filipenses 2, capítulo 5. Y el apóstol nos da la orden de que haya este mismo sentir en nosotros como cristianos hacia el uno al otro. Hay que ver a cada uno de nuestros hermanos en Cristo como superior a nosotros. Capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese pasaje se llama el Carmen Christi, y muchos creen que ese fue un himno de la iglesia primitiva, un himnario que ellos usaban. Entonces volvamos al capítulo 10 de Juan, y vamos a volver a el versículo 18. Otra vez el Señor nos enseña poniendo ejemplo que aunque Él tiene toda potestad de hacer como a Él le plazca, muestra su humildad y sujeción al Padre. Un ejemplo a seguir para nosotros. Este es el principio más fundamental para tener autoridad genuina y efectiva, es ser sujetos y humildes y solo recibir autoridad que viene de Dios. Como un poco tocó nuestro pastor el viernes, que tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios y no dejar que nadie nos cambie, no dejar que nadie nos engañe, que no nos cambien, sino que estemos bajo esa autoridad. Amén. Entonces el verso 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Siempre nos asombra, nos sorprende que hayan podido tener la audacidad, como dicen,
o la valentía de señalar al mismo Señor Jesucristo como endemoniado. Fíjense cómo está la cosa. Hay gente que es capaz de llamar al mismo Señor que creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay, que está endemoniado. Es absurdo eso. Ellos son confrontados con la verdad y no hayan qué decir ni hacer, y recurren a calumniar y levantar falso testimonio. Es lo que están haciendo los fariseos en este momento. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando acusamos a las personas de tener malos espíritus y reprenderlos y cosas así, porque podemos caer en el mismo error de los fariseos, de no escuchar la verdad y ponernos a calumniar y levantar ese falso testimonio. Yo he conocido a gente que es muy fácil de nombrar a alguien endemoniado, de reprenderlo en el nombre de Jesús, dicen ellos. Eso es otra. A veces cuando hacen eso a un hijo de Dios, están tomando el nombre de Dios en falso, lo están tomando en vano, están usando el nombre de Cristo para algo vano y para pecar. Eso no está bien, no es correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos esas cosas. Pero la otra gente decía, podían ver que un endemoniado no puede, o un demonio, dice ahí, un demonio no puede abrir los ojos de los ciegos. El único que tiene poder para abrir los ojos de los ciegos y sobre toda la creación es Dios. Tal vez en el futuro, en los días finales, pareciera ser que en las Escrituras nos enseñan que el Señor va a permitir ciertos señales, prodigios y milagros al hombre de pecado para que engañe a muchas personas. Pero siempre está todo bajo la potestad y autoridad del Señor. Entonces vamos a ver el verso 22 y 23. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Solo voy a comentar muy breve de pasada esta parte. Esta fiesta es Hanukkah. Esta fiesta no es bíblica, pero sí es parte de la tradición judía, celebrando la limpieza y rededicación del templo después de la abominación desoladora que sucedió en el año 165 a.C. Un breve resumen de eso era que un hombre que se llamaba Antíoco Epifanes en este año en los años 160 sacrificaba puercos en el altar del templo de Salomón, hacía cosas abominables al Señor, pero en una ocasión él se atrevió a poner una estatua de él mismo en el lugar santísimo del templo. Y cuando eso sucedió, una familia que se llamaban los Macabeos se levantaron en un celo santo por Jehová y hicieron una revuelta en contra de este emperador. Y entonces ellos ganaron. Y entonces esta fiesta se llamó Hanukkah después, celebrando esa victoria sobre esta abominación desoladora. Y la historia es que cuando quisieron prender el candelabro, el menorá, de nuevo, se prendía con aceite, y tenían un poco de aceite tal vez por unos minutos para que se quedara prendido el fuego. Pero sucedió que quedó prendido por 9 días. Ese aceite prendió por 9 días, y entonces ahora celebran ese milagro. Y entonces es la rededicación del templo. Ahora, una de las cosas que menciono es que porque el Señor participó de esta fiesta que no es bíblica. No hay en nada del Antiguo Testamento habla de celebrar Hanukkah, pero el Señor sí lo celebró. Amén. Y es una celebración, algo digno de celebrar. Vamos a ir al verso 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces, esto es simplemente un intento de atrapar a Jesús. Una vez más, ellos querían
que él se declarara rey o algo relacionado para acusarlo con el emperador romano. Pero Cristo un sinnúmero de veces les dijo claramente que no solo era el Mesías, sino que Él era Dios. Muchas veces el Señor lo declaró, se los dijo abiertamente. Tenemos muchos ejemplos de eso. Vamos a leer el 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Todo lo que el Señor hizo era autentificado y vindicado y válido por el mismo Padre, por el mismo Dios Padre. Tengo citas anotadas aquí. Tengo Mateo 16:15, Marcos 8:29, Lucas 9:20, Juan 5:18, que Él se hace igual a Dios. Juan 8:58, yo soy, Él se declara el gran yo soy. Marcos 14:61, 62, yo soy, dijo Jesús. Entonces, un sinnúmero de veces el Señor se declaró Dios, porque Él sí era Dios. Entonces, en el verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí hay algo muy fundamental. Dice ahí, Cristo mismo hablando: ustedes no creen, y la razón por qué no creen, porque no son mis ovejas. Porque las ovejas del Señor, como dice más adelante, escuchan la voz de su pastor. Solo los que son ovejas de Cristo pueden creer en Él. El que no es oveja no tiene la capacidad en sí mismo para creer en Él. Y como vimos en los capítulos anteriores, como el 3, que la salvación, en el capítulo 3 de Juan, habla el Señor hablando a Nicodemo, le dice, la salvación es como el viento. No sabes de dónde vino ni a dónde va. Simplemente ves el resultado de ese viento. Entonces, nuestra salvación es comparado ahí así, por el mismo Señor Jesucristo. O en el capítulo 5:21 de Juan, el Hijo es el que da vida a quien a Él le plazca. Lo voy a leer. Capítulo 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a quien a Él le plazca. Entonces, o el capítulo 6 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pero vamos a seguir adelante en el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solo los que son ovejas de Cristo. Aquí hay algo muy peligroso a veces. Cuando las personas no quieren escuchar la palabra de Dios, cuando su pastor, cuando el liderazgo de su iglesia está hablándoles la palabra de Dios y no lo quieren escuchar, puede ser señal de que no son ovejas de Cristo. Porque el que es oveja de Cristo escucha la palabra de Dios, oye la voz del pastor, de su pastor, que es Cristo. Y Cristo ha constituido a pastores también sobre la tierra. Y entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros pastores en todo el mundo, que son pastores sobre su iglesia. Por eso el Señor hizo pastores en iglesias locales. No puede ser un pastor cibernético. Como antes de esta pandemia, mucha gente creía que podía ser parte de una iglesia cibernética con un pastor que está miles de millas de lejos y que ni lo conoce. Un pastor es algo personal, es algo que interactúa en las vidas de las ovejas. Amén. Entonces, hay que tener cuidado cuando podemos estar pensando que no queremos escuchar el consejo bíblico, cuando no queremos acatar las
la autoridad de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos confronta, debemos de sujetarnos a su palabra y no decir, esto no aplica a mí, yo no lo quiero. Entonces, como dije, solo los que son ovejas de Cristo tienen la capacidad dada por Dios de oír su voz y conocer su voz y seguirlo. Solo aquellos que son ovejas de Cristo. Todo el que no es oveja de Dios no es capaz de oír como los judíos en este pasaje. Por eso dice el versículo, porque la salvación viene por el oír, y muchos a veces lo dicen mal, dicen el oír la palabra de Dios, pero dice la salvación viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es el medio que Dios ha usado para salvar a los hombres. Todo el que no es oveja no es capaz de oír, como los judíos en este pasaje. Por eso debemos examinarnos a ver si estamos escuchando la voz de los líderes que Dios ha llamado. Ahora, esa es otra cosa. Muchos se han levantado como líderes quien Dios no ha llamado. Esa es tal vez otra enseñanza para otro día. Pero cuando tenemos alguien que está consistentemente practicando la palabra de verdad, como le dijo Pablo a Timoteo, eso es en la consistencia de la escritura, debemos de estar sujetos a esa palabra de Dios. Como dije, debemos examinarnos si estamos escuchando la voz del Señor en su palabra y por medio de sus líderes espirituales, ancianos de la iglesia que están sujetos al orden y diseño de Dios. Vamos a ir al verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En estos momentos de dificultad que estamos pasando, estas palabras son de consuelo para los creyentes. ¿Qué dice el Señor? Nadie, al que Cristo le da vida, a las ovejas que Él establece como ovejas de Él les da vida eterna, nos da vida eterna. Y dice, no pereceremos jamás, ni nadie las puede arrebatar de su mano. Eso es hablar de seguridad de estar en Cristo. Al igual que en el capítulo 6 de Juan, el que es oveja tiene la seguridad de recibir la vida eterna y le es dado el don de perseverancia. Esa es otra cosa. Esa es una manera que nosotros podemos estar seguros de nuestra seguridad en Cristo, nuestra perseverancia en los caminos del Señor. Y no perecerán jamás. Perecerán en griego es la palabra apolomí, y es destruir, ser abolido, entregar a eterna miseria en el infierno. Esa es la palabra, no perecerán. En otras palabras, no, los que somos ovejas nunca vamos a ser destruidos, ni abolidos, ni entregados a eterna miseria en el infierno. Y la palabra uma es definitivamente, jamás, es la palabra jamás. La palabra jamás es nunca, definitivamente no, absolutamente nunca, fuertemente jamás. En otras palabras, no seremos entregados a la perdición. Y dice, nadie los arrebata de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire cómo el Señor introduce las dos cosas. En otras palabras, primeramente estamos en la mano del Señor Jesucristo, pero también estamos en las manos del Padre. ¿Quién puede destruir al Padre o al Hijo? No hay fuerza, no hay potencia, no hay nación, no hay rey, no hay ninguna fuerza que pueda derrotar a nuestro Dios. En otras palabras, Jesús pone el énfasis sobre esta seguridad y lo eleva a otro nivel. Primero, la seguridad en Cristo, mora la seguridad entre los dos, el Padre y el Hijo, y cuando hablamos del Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo.
porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¿Hay algo más seguro que eso en todo el universo? No creo. Ahora, quiero que veamos quién es este Cristo que y esta ilustración lo usamos en la iglesia, en este pasaje, pero no puedo dejar de leerlo otra vez. En Apocalipsis 1:13 al 16, quiero que visualicen este buen pastor que tiene a sus ovejas, que nos tiene a nosotros en sus manos, que es Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 1:13 nos da la descripción de este fuerte guerrero que es el Señor Jesucristo. Y en medio de los 7 candeleros y a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Yo no tengo una voz estruendosa como el Señor, pero imagínense esa voz como estruendo de muchas aguas. Y en el verso 16, tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Se imaginan esa ilustración del Señor? Cuando lo leemos hasta se nos enchina la piel, ¿verdad? Los pelos de la piel. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que dijo en el capítulo 10 de Juan que Él nos tiene en sus manos. ¿Quién podrá enfrentar a nuestro Dios? Nadie. Vamos a ir al capítulo 4 de Apocalipsis. Al capítulo 4 de Apocalipsis, verso 2 al 3 y el verso 5. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Acuérdense que el arco iris primeramente fue de Dios, nunca fue antes el emblema del homosexualismo. Y semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, la justicia de Dios sobre ellos, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos de truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Imagínense todo esto. Estos que vemos aquí en el Apocalipsis es el Padre y el Hijo, están descritos aquí. Esos son los que nos tienen en sus manos. Y todos los que son dados por el Padre, Cristo los resucitará en el día postrero. Amén. Entonces vamos a volver a Juan 10, en el último versículo de hoy, y aquí vamos a terminar. Verso 30, dice una frase el Señor, es un poco corto, pero tiene mucha fuerza, mucho poder. Dice Cristo: yo y el Padre uno somos. En otras palabras, esas descripciones que vimos en Apocalipsis, aunque se describen 2 distintas personas, son uno en esencia, son uno en guardarnos, en protegernos, en defendernos. En estos días que tenemos tanta inseguridad, podemos agarrarnos, aferrarnos a esta palabra, que estamos seguros en Cristo y seguros en el Padre. Estamos seguros en Yahweh. ¿Quién es Yahweh? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Cristo sella todo esto reafirmando la perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las
2 personas, pero las 3 personas que tienen un mismo ser, una misma esencia poderosa, incorrompible, incorruptible, y en Dios está nuestra salvación. Y entonces con esto termino. Y como dijo Pablo en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos de los que nos están oyendo creen esa palabra? Si Dios, dijo Pablo en ese capítulo, si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Condenará. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que nos pueda arrebatar de las manos de Dios. Amén, hermanos. Les dejo con eso. Dios les bendiga y vamos a darle el tiempo a nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahí está la palabra de Dios. Mejor no se puede. Dice el escritor a los Hebreos que Dios sigue hablando. Siempre ha hablado. En otros tiempos por los padres, nos habló por los profetas, pero hoy en estos días nos sigue hablando por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por las cuales también nosotros somos coherederos con Él, porque le plació invitarnos, adoptarnos por el sacrificio hecho en la cruz. No todos, solo para los que creen, a los cuales les ha dado el derecho, la potestad de ser hijos. Gloria a Dios. Vamos a adorar. Podemos adorar al Señor. Gloria a Dios. Adoremos con un canto de adoración, y así nos unimos con los hermanos que están en su hogar, y nos vamos a despedir con un cántico de adoración para que sea exaltado ese Dios poderoso que nos ha alcanzado. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. ¿Quién nos separará? Amén. Nadie nos podrá separar. ¿Quién nos separará? Gloria a ti, Señor. De tu amor, Canta con nosotros ahí donde estás. inmenso amor. Nadie nos podrá separar De tu amor, oh Dios. Aleluya. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará